A ver. Bueno, niños, buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. La idea hoy es hacer un pequeño taller sobre topografía corneal. Vamos a hablar de conceptos básicos, pues no nos debemos extender con todos los límites y todos los parámetros, pero sí conocer los mapas principales que se van a repetir en los diferentes exámenes que nosotros vayamos a tomar. O sea, recordemos que topógrafos, pues hay muchos equipos, pero cada equipo pues va a darnos un resultado y un reporte que tienen tecnologías distintas. Entonces, para iniciar, vamos a hablar es de los mapas principales que se repiten en estos estudios, de dónde vienen, qué tenemos que mirar en ellos, cuáles son los patrones de normalidad y cuáles son aquellos que nos hacen pensar en el proceso patológico. ¿Listo? Bueno, entonces, siendo más, pues vamos a empezar. No. No. Pues sí, estamos en la tercera. Tercer semestre, estamos terminando el semestre. Sí, sí. Las vacaciones Las adelantadas. vacaciones. Nos quedan 2 semanas de este semestre. Y hay algunos conectados virtualmente. Bueno, entonces vamos a iniciar. Y vamos a grabar. Ya está grabando. Bueno, entonces para empezar, la topografía corneal es un examen de utilidad para evaluar la regularidad y la simetría corneal. Esto lo que nos va a permitir es el diagnóstico de múltiples patologías corneales y también valorar la calidad óptica que va a tener esa córnea. Vamos a evaluar también la potencia para adecuar y planificar adecuadamente una cirugía. Para entender y para interpretar mejor este examen, entonces vamos a recordar algunos conceptos básicos. Es que la córnea va a tener ciertas características que son importantes. Primero es una elipsoide que es prolata, que como lo vemos en esta imagen, va a ser más curva en el centro que en la periferia. La segunda característica es que es asférica. Esto quiere decir que a lo largo de un mismo meridiano va a tener un cambio en su radio de curvatura. Esta asfericidad va a ser medida en términos de Q, que es un valor que vamos a tener también en las topografías. En palabras más sencillas, es que si cogemos un meridiano, es decir, una linecita de estas, y lo medimos en diferentes diámetros, este va a cambiar su curvatura. Y sí, sí, sí me hice entender. Bueno, sí, sí, que entendamos todos. Los que están virtuales se me escuchan bien, ¿verdad? Sí, pero no se Sí, escucha Juli, sí se escucha lo que tú dices, pero no lo que las otras la personas autora. dicen. Bueno, no, por ahora no. No, no. Bueno, Entre una visión de prolata y una superficie esférica, realmente significa la visión de prolata y la Esos son los conceptos diferentes. sí, son características que se superponen. Y la siguiente característica de la córnea humana normal es que es tórica. A diferencia de la asfericidad, en la toricidad vamos a comparar dos meridianos distintos y también van a tener una diferencia en el radio de curvatura. Bueno, aquí vamos a recordar entonces, la córnea la vamos a dividir en ciertas regiones. La región central más o menos corresponde entre 1 a 2 milímetros de diámetro. La región paracentral o la media periférica corresponde más o menos a los 3 a 4 milímetros de diámetro. Y ya lo que queda, vamos a hablar de la periferia propiamente dicha. Como vemos en estas dos imágenes, la córnea tiene una cara anterior y una cara posterior.
Además, como lo vemos, la cara posterior va a tener una mayor curvatura y por ende va a tener un menor radio de curvatura. Entonces, el radio de curvatura va a ser inversamente proporcional a la curvatura. Además, vemos que en el centro es más delgada y hacia la periferia también se va engrosando, que es otra característica importante. En esta imagen vemos que los ángulos que provienen del infinito, que vienen paralelos, al tener contacto con la superficie ocular van a cambiar su angulación. Y esto es porque pasan a través de distintos medios que tienen diferentes índices de refracción. La cara anterior de la córnea va a tener un poder mucho mayor, que es más o menos de 48.83 dioptrías, porque pasa de un medio que es el aire, que tiene un índice de refracción de 1, al estroma corneal, que tiene un índice de refracción de 1.376. Entonces, por eso la angulación de los rayos pues va a cambiar más. En cambio, el poder de la cara posterior va a ser mucho menor y va a ser negativo. Por eso tenemos que el poder total de la córnea va a ser un poder positivo, más o menos de entre 43 y 44 dioptrías. Bueno, ya en el reporte de la topografía vamos a tener distintos elementos. Tenemos los mapas y los índices topográficos. En los mapas tenemos el de curvatura y los de elevación que nos permiten ver la simetría corneal y los refractivos que nos va a permitir evaluar el poder corneal. Y como ya le explicó al principio Carlos, depende de los equipos a los cuales nos estemos enfrentando, vamos a tener también diferentes índices topográficos. Vamos a hablar sobre todo del Galilei, que es el que tenemos en la clínica, pero también vamos a mencionar algunos aspectos del Pentacam que lo tienen en la mayoría de las instituciones en nuestro país. Otros conceptos importantes van a ser los índices de asfericidad. Aquí tenemos tres. Uno es el factor de forma, que está representado como la P, que es el resultado del radio paraxial sobre el radio periférico. Tenemos el coeficiente de asfericidad, que va a ser representado por la Q, y va a ser igual al factor de forma menos 1. Y también tenemos la excentricidad, que es el valor negativo de Q. Por lo tanto, estos índices se complementan entre sí. En este cuadro es para que verifiquemos cómo cambian esos valores de acuerdo a la forma de la superficie a la cual estemos hablando. Como ya dijimos, la córnea humana normal es una elipse prolata y por lo tanto el valor de Q se va a ubicar entre 0 y menos 1 y va a tener un valor negativo. Al contrario que la excentricidad, que va a tener un valor entre 0 y 1 y el valor P también entre 0 y 1 positivo. Otro aspecto importante es entender la aberración esférica. Entonces, esta se genera debido a la diferencia del ángulo de incidencia de estos rayos paralelos con respecto a la superficie en su zona paracentral o en la zona periférica. Si tenemos, por ejemplo, una superficie que es esférica, va a presentar una aberración esférica positiva. Y en este caso vamos a hablar en términos de Q, que es igual a 0. La aberración esférica, además, también nos quiere decir que estos rayos paracentrales se van a enfocar detrás de los rayos periféricos. Si por el contrario tenemos superficies asféricas, entonces esto va a depender si nos referimos a una superficie oblata, a una superficie prolata o a una superficie hiperprolata. En una superficie oblata, esta aberración esférica va a ser mucho más positiva y ya la Q también va a ser mayor a 0. En la superficie esférica o prolata, como es la córnea, vamos a hablar que también tiene una aberración esférica ligeramente positiva y el valor de Q ya va a tomar valores negativos entre menos 0,2 y menos 0,4. Pero si ya la superficie es muy hiperprolata, la aberración esférica ya se va a pasar a una aberración esférica negativa, donde estos rayos paracentrales se van a enfocar delante de los rayos periféricos. Y la Q ya va a tomar valores mucho más negativos, mayores a menos 0.6. Entonces, partamos de la premisa. Bien, ¿quiere mencionar algo?
Ahorita la doctora mencionó que, por ejemplo, en los pacientes que les hacen una ablación miópica, como se aplana el centro, sería una superficie oblata. Bueno, entonces la premisa de la que vamos a partir es que la córnea humana normal es una superficie esférica con una Q negativa y esta tiene una aberración esférica y es positiva. Más o menos a un diámetro de 6 milímetros, esa aberración esférica oscila entre más 0,25 a más 0,3 y la esfericidad en términos de Q sería lo contrario, que sería de menos 0,23 a menos 0,30. Cuando estamos hablando en términos de aberraciones, también es importante definir el diámetro de esas aberraciones, porque a menor diámetro va a haber menor aberración y a mayor diámetro va a existir mayor aberración. Bueno, ya adentrándonos un poco más en el tema, entonces la topografía, como ya lo hemos mencionado, va a evaluar el poder a través de la curvatura de la córnea. La topografía es un análisis de muchos puntos, más o menos en un diámetro de 6 a 7 milímetros, a diferencia de los queratómetros que nos van a analizar 4 puntos en 3 milímetros. En general, existen dos principios de la topografía o dos tipos de topógrafos. Los primeros que son los de reflexión, que van a estar basadas en los discos de Plácido, que es la imagen que vemos aquí a la izquierda. Este tiene como fundamento la formación de la primera imagen de Purkinje que se da en la cara anterior de la córnea. Y estos discos van a estar centrados en el eje visual. Y vamos a evidenciar qué tan cercanos o qué tan lejanos están y también la regularidad que tengan estos círculos. Y tenemos los topógrafos de hendidura, mejor llamados tomógrafos, porque nos permiten y nos dan una información de la cara posterior de la córnea, a diferencia de los de reflexión. Aquí tenemos entonces los dos equipos principales. El primero es el Pentacam, que es este que vemos a la izquierda. Este es un equipo que utiliza el principio de Shaneplug y es solo de hendidura. Este principio se basa en que se ajusta la angulación de los planos para permitir una mayor profundidad de foco. Este cuenta con una cámara de hendidura rotacional de 360 grados alrededor de un solo punto de fijación. Analiza 138.000 puntos para generar los mapas de elevación. Y los datos de esos mapas de elevación son trasladados para formar los mapas de curvatura. Este no tiene discos de Plácido. Pero ahora vamos a hablar, no, de cada uno. Sí, sí. Bueno, y tenemos el equipo que tenemos aquí en la clínica, que es el Galilei. Este es un equipo, a diferencia del Pentacam, que es híbrido, es decir, tiene dos cámaras de hendidura rotatoria de 180 grados cada una y además utiliza los discos de Plácido, que en la literatura se dicen que son los que mejor nos permiten analizar la cara anterior de la córnea. Por lo tanto, este equipo se dice que mejora la calidad de la paquimetría, captura entre 15 y 60 imágenes de Shaneplug, tiene dos tomas de los 20 anillos de Plácido, analiza 122.000 puntos corneales y nos permite también realizar una medida del astigmatismo total real porque por su sistema de hendidura también analiza la cara posterior. Ahora ya vamos a adentrarnos en los mapas de curvatura. Antes de definir cuáles son, tenemos que tener en cuenta que todo el examen viene en una escala de colores. Vemos que va desde los colores más cálidos hasta los colores más fríos. Hacia los más cálidos vamos a indicar las zonas más curvas o más delgadas y hacia los tonos más fríos vamos a indicar las zonas más planas o más gruesas. Esta escala de colores está definida por los saltos dióptricos que hay en el examen. En general, la mayoría pues, de los docentes y de los profesores usa una escala absoluta. Esta escala absoluta va a estar dada en pasos dióptricos de 1,5 dioptrías. Sin embargo, actualmente también existen escalas que se pueden personalizar. O sea, cada docente, cada médico adecua su escala mejor dependiendo del caso. Aquí vamos a tener en cuenta que a mayores pasos dióptricos podemos pasar por alto ciertas variaciones y a menores pasos dióptricos podemos resaltar más diferencias a nivel de la superficie de la córnea.
Aquí es muy importante que cuando vayamos a comparar, por ejemplo, dos exámenes distintos, tengamos en cuenta que sea medido en la misma escala para que ambos exámenes sean comparables. Entonces, en primer lugar tenemos el mapa axial o también llamado mapa sagital. En este vamos a medir los radios de curvatura, como menciona esta imagen, de un meridiano y estos se van a comparar con un solo eje axial, que en general es el eje óptico de esa córnea. Al tener solo un punto de comparación, puede ser que pasemos por alto ciertas diferencias en la superficie, o sea, se dice que este mapa suaviza esas diferencias, sin embargo, no es que sea errado, que sea malo, simplemente son mapas complementarios. Y este se dice que es el que mejor interpreta el poder de la córnea. Este puede también pasar por alto ciertas diferencias a nivel de la periferia y el limbo corneal. Entonces, en general, si nos enfrentamos a un paciente que presenta un astigmatismo, vamos a ver este patrón de corbatín o un 8 que se ve mucho más grande en el mapa sagital que en el mapa tangencial. Entonces, en este caso sería un astigmatismo simétrico que está con la regla porque su eje más curvo está a 90 grados. Y tenemos el siguiente mapa, que es el mapa tangencial. También lo encontramos como instantáneo en el Galilei o también llamado meridional. ¿Cuál es la diferencia que es de este? Este va a trazar círculos tangentes para analizar cada radio local y por lo tanto es mucho más específico y nos resalta más ciertas variaciones que podamos tener en la superficie. Este mapa entonces es mejor para ver cambios mínimos desde la periferia hasta el limbo y se dice que es el que mejor evidencia la forma de la córnea. Mediante estos mapas, entonces, vamos también a tener diferentes patrones de curvatura. No nos vamos a profundizar tanto en esto, solo los vamos a mencionar. Entonces, podemos tener patrones simétricos, donde se mantiene la forma en tanto en la hemicórnea superior como en la hemicórnea inferior. Patrones asimétricos, donde está más encurvada una zona de la córnea. Patrones con pérdida de ortogonalidad, es que se pierden los 90 grados de los dos meridianos principales. Y también tenemos otros patrones especiales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, sí, se escucha aquí. Bueno, entonces aparte de los mapas que ya nos mostró Juli, que son mapas de curvatura, estos equipos van a contar con otro tipo de tecnología que son mapas de elevación. Entonces, el mapa de elevación va a ser unos mapas que lo que vamos a ver es que tenemos una esfera, ¿cierto? Con la cual vamos a comparar la morfología de este cono. Usualmente esta esfera, pues son esferas que ya están establecidas. Vamos a ver que en los equipos que manejamos está el BFS, que es la esfera de mejor ajuste. Entonces, y ya vamos a decir este mapa. Vamos a ver que existen ciertas zonas que están, por ejemplo, ciertas zonas que están salidas y otras zonas que están por debajo. Eso nos va a mostrar qué tan elevado está o qué tan deprimido está la córnea respecto a esa esfera que estamos mencionando. ¿Ese concepto está claro? Entonces, en esos medidas, todo aquello que esté por encima lo vamos a ver en colores más cálidos y todo lo que esté por debajo lo vamos a ver en colores tirando pues al azul. ¿Listo? Estas mapas son muy importantes para el diagnóstico de patologías como el queratocono, porque, por ejemplo, los mapas de la zona exterior terminan siendo o terminan viéndose comprometidos en estos pacientes. Son de los hallazgos uno de los primeros que uno tiene que ir a buscar. Entonces vamos a ver que hay unas variaciones pequeñas entre los valores de normalidad de aquellos mapas del Pentacam y del Galilei, a pesar de que pues, cuentan con los mismos principios. En el caso del Pentacam, vamos a ver que las elevaciones anteriores van a ser normales hasta 12 micras. En el Galilei vamos a tener hasta 11 micras, ya siendo patológico, y como sospecha de 6 a 10 micras. En cuanto a la elevación posterior, en el Pentacam vamos a tener normalidad a 15 micras. El Galilei vamos a tener mayor a 21 micras, con una sospecha de 17 a 20 micras. Pues como mencionábamos, estos son marcadores muy tempranos de ectasia, por lo tanto son mapas que nosotros tenemos que entrar a ver cuando tenemos una sospecha de tipo de patología. Los mapas de elevación pues, pueden ser tomados centrales, paracentrales o periféricos. Pero
Existen otros sospechador y diagnóstico mayor a 11. El artículo que nosotros hemos revisado era un poquito más alto. Este es del doctor Arce y el, ¿cierto? Que es el bajo. El que nosotros habíamos hablado era como de 12 y 17. Exacto. Y era sospechoso como entonces Es variable. es variable. Hasta 10 normal. Entonces, Es la cara anterior, ajá. Es la cara Ajá. posterior, la otra. en la cara posterior es esto. Eso. Normal menor a 15. Es que como dice, mapa de la Sí, Sí, a ver, ya la pasamos. ¿Sí está correcto? Ajá. Ajá. La verdad, la cara anterior, pues ya tiene lo que yo llamaba, que la cara de nosotros Datos. que básicamente es la evaluación de los ustedes de la atención. Entonces, ahí sí se tiene que representar Esos son bastante importantes. En la de la base Menor, posterior, ajá. menor a 15 micras en la posterior. Otros conceptos son que va pues muy relacionado con lo que estamos hablando Julio ahorita de los patrones de los mapas y uno es la simetría. Entonces recuerden que podemos tener unos curvatines que son asimétricos en donde en una parte la cona inferior o la cona superior está muy desbalanceado con la otra. La ortogonalidad nos habla que los dos meridianos principales de la córnea tienen que estar perpendiculares, no pueden ser mayores 22 grados aproximadamente, es lo que habla la bibliografía. Y el andomorfismo es comparar un punto con otro. Entonces es imagen en el espejo en donde la K máxima se recomienda que la diferencia sea menor a una de un trío. Los mapas paquimétricos son también muy importantes cuando vamos a diagnosticar patologías como lactasia. Estos mapas paquimétricos van a correlacionar con los mapas de elevación. Vamos a buscar que la lesión, pues, donde esté el adelgazamiento, tiende a coincidir en el mismo sector donde hay una elevación fuera de normal. Entonces, podemos analizar el mapa paquimétrico de una manera sencilla, como la que estoy diciendo, mirar cuáles son los grosores de la curva en cada punto, pero también existen los equipos que tienen cierta tecnología en las cuales ellos miran esa progresión paquimétrica. Julio les decía al principio que la córnea cambia su grosor desde el centro hacia la periferia. Entonces, ese cambio ya digamos que está estipulado en la población normal, ya se sabe cuánto tiene que ir engrosando esa córnea de centro a periferia, y a partir de eso se sacan, no sé si lo puse acá, más adelante, se sacan unos flujogramas de normalidad. Entonces, el grosor anormal es de 500 micras aproximadamente. Tenemos que mirar también otros elementos, como son la ubicación de ese punto más delgado. La ubicación del punto más delgado se encuentra de forma fisiológica cerca de la piel de la córnea. Si ese punto se encuentra desplazado, ¿sí? Más de 1 milímetro, podemos empezar a sospechar de que existe una anormalidad. También vamos a buscar la diferencia entre el punto más delgado y el ápex, y esa diferencia debe ser menor a 10 micras. Existen otras maneras de encontrar anomalías mirando los mapas paquimétricos. Uno de ellos es comparando el grosor superior con el grosor inferior en los 5 milímetros centrales de la córnea. Esa diferencia no puede ser mayor a 30 micras. Y la diferencia en un ojo y otro debe ser menor de 30 micras para ser normal. Esto es lo que le decía de que existen ya unos estándares. Por ejemplo, el Pentacam lo que va a hacer es medir esa paquimetría en diferentes anillos: 0, 2, 4, 6, 8 y 10.
Y a partir de eso, mirando cómo esta es la desviación estándar inferior, dos desviaciones estándar inferiores, dos desviaciones estándar superiores, y él mira cómo va variando esta geometría, cómo está comportando respecto a la población normal. Finalmente, ellos resumen todos estos datos en un solo valor, que es el más importante, que va a ser el medio o average. Ese valor tiene que ser menor a 1.2, que es un índice de progresión de la paquimetría. Ahora bien, estos exámenes también muestran aberraciones totales. Les quiero mostrar dos cosas importantes a la hora de ver esto. Lo primero van a ser estas aberraciones que son importantes. Vamos a tener las aberraciones cromáticas, tanto la vertical horizontal, que se pueden afectar en patologías como el queratocono, y las aberraciones esféricas. Es por eso que acá les coloco los valores normales de lo que vienen siendo más o menos estas aberraciones. Además, el polinomio de Zernicke podemos sintetizarlo en un solo valor, que ese es el RMS, que es el root mean square. Es una manera en que todos sus valores se sintetizan en uno solo. No existe como un valor de anormalidad o normalidad. Sin embargo, sí lo podemos correlacionar con la agudeza visual. Eso que nos referencia, por ejemplo, un R total de 1 me hace un paciente con una calidad visual más o menos de 20. Pero si ya el RMS se le sube a 1.5, estamos hablando que un paciente puede tener un sistema óptico que le dé una agudeza visual de 20-80. Cada equipo tiene unos índices, como hemos venido mencionando, basados en la asimetría de la córnea. Esto nos va a orientar hacia el diagnóstico de rectasia o de un queratocono. Uno de ellos es el índice de Rabinowski, que dirá tres cosas principalmente. La primera va a ser la queratometría central. Para distinguir conos centrales, vamos a ver que existen estos dos valores de referencia, Pentacam y Galilei. Lo segundo va a ser la diferencia entre los 5 puntos inferiores y entre los 5 puntos superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que compara 1, 2, 3, 4, 5 entre ellos, y esto no puede ser mayor a 1.5, y los de abajo no pueden, los de arriba no pueden ser mayores a 2.5. El último es lo que les hablábamos de la ortogonalidad, y precisamente esta diapositiva nos permite explicarles qué es eso de la ortogonalidad. Acá vemos una simetría en donde esto está en cual ambos ejes están, digamos, cargados. En este caso ya se ha perdido y esto se ha corrido más de 20 grados, o sea que tenemos una pérdida de la ortogonalidad. El Galilei nos da estos índices de los que más tienen, de los que tienen más evidencia para llenar. En el deportivo, calculando bien, no viene una parte. No sé Pero, tú mira la tercera. Es el mojito y el otro. Alguien está conectado aquí. Ya. Estos son los índices que nos da el Galilei. Estos índices son obtenidos a partir de que, a partir de los mapas de curvatura, a partir de la esfericidad, a partir de los mapas de elevación, y son índices que toman estos cálculos para darnos un valor. Vamos a tener en el Galilei el KPI, que es el índice de presión de queratocono. El diagnóstico va a estar mayor al 20%. Vamos que estos índices, lo que es el KPI y el KPRO, tienen una sensibilidad bastante alta para el diagnóstico de queratocono. El KPRO, por su parte, el diagnóstico a partir del 25.5%. El CLMI-A lo que hace es caracterizar el área más curva más pronunciada. El diagnóstico es a partir de 1.76, con sospecha a partir de 1.35 hasta 1.75. Y tenemos también la probabilidad porcentual de queratocono. Todos estos son valores que se deducen de los ciclos que mencioné. Vamos a ver que el diagnóstico con el PKK es mayor del 45% y sospecha el 20%. El que vamos a ver a continuación es uno que pues, a todos se nos hace familiar, que es el CLMI-X. Aquí les traje esto como para que vean de dónde son estos. Por ejemplo, este combina con el CLMI anterior, y también tiene en cuenta cámaras el CLMI instantáneo. Entonces él toma diferentes valores para poder obtener estos datos.
¿Qué vamos a tener dentro de normalidad? Nos vamos a ir a mirar la tabla que está usualmente a mano izquierda de la página y vamos a ver 25% casos sospechosos y 80% para diagnóstico de queratoformo. Y el porcentaje va a estar usualmente señalado en esta parte de acá, va a un 100%, mientras que Acá, al final al 0. Otro de los valores importantes sería la creatividad media anterior. En el caso del Pentacam, estamos hablando de una creatividad media menor de 48 dioptrías y en el Galilei de 47.2 dioptrías. En el Pentacam vamos a tener el índice de progresión pancreática, o el que ya mencionamos, que máximo hasta 1.2. Tenemos también el Armax, que es una relación entre el punto más delgado y el índice de progresión paquimétrica. El Armax, en lo que yo logré buscar, a pesar de que es un dato pues, que se repite bastante, pero es muy controversial los puntos de corte del Armax. El índice de variancia de superficie es otro de los que tienen más sensibilidad y especificidad del Pentacam. Diagnóstico a partir de 41, sospecha 37 a 40. El índice de asimetría vertical nos mira pues la diferencia entre las curvaturas de la columna superior e inferior, diagnóstico mayor a 0.32 y sospecha mayor a 0.28. Tenemos también el índice Grado-Col, que es una relación entre los valores medios en la mitad superior y la mitad inferior. Diagnóstico es a partir de 1.07. Y finalmente tenemos el índice de Berlin-Ambrose Scale. Este índice combina varios datos para poder llegar a un solo valor y es el que más sensibilidad tiene del Pentacam. Es un dato que nosotros siempre que tengamos este examen vamos a querer ir a buscar. Como ven, combina elevación anterior y elevación posterior, datos pacométricos, tiene su propia BFS ajustada a los requerimientos. Normal es menor a 1.6, sospechoso 1.6 a 2.5 y patológico es mayor a 2.6. Acá tenemos como el resumen de todos estos valores y índices que acabamos de mencionar. vale. Si quieren, tómenle una foto Tómale foto porque están resumiditos todos. y son datos que uno no se va a aprender de memoria. Ah, sí. Igual está grabando. ¿Listo? Entonces, a continuación, vamos a ver unos casitos. Vamos a comenzar con unos casos del Galilei y ya posteriormente, pues miraremos unos del acá. Entonces, el caso número 1. A ver, primero una pregunta. La voy a agrandar. Después de que La voy a agrandar un poquito. hay que empezar a contar. Pero recuerda, acá tenemos el mapa axial. Acá tenemos el patrométrico. Tenemos las elevaciones anteriores y posteriores. Ahí con eso ya podemos tener una impresión de lo que va a llegar a tener el paciente. A ver, ¿qué más hay? O lo puedes señalar de aquí para que vean los que están virtuales. Primero que hacer es cuando esta es una paciente que vive para seguridad cardiaca y lo que necesita es normalmente yo me vamos a mirar cuál es lo, digamos, allá arriba está, que es el único derecho, bueno, los datos del paciente, y digamos que lo que hago, digamos, no he leído una cosa que le diga como el orden, y hay algunos que empiezan a ver los mapas y otros que empiezan a ver los números. Muchos mapas reflejan los números, pero yo normalmente me voy, digamos, a ver las gratometrías. Entonces, pues el 5K, el más plano, el más curvo, y miramos los ejes y el astigmatismo. Y después, pues uno se puede mirar el mapa de curvatura anterior, el mapa axial. Entonces, ahí pues ya podemos ver lo que los compañeros nos explicaron, pues que no hay formatín. Es una simetría que podríamos decir que es como un patrón en D. Entonces, seguido de eso, pues hay una pérdida de la ortogonalidad, porque no se ve el formatín la parte superior e inferior.
Y pues si vemos que es más asimétrico inferior y no haya pues el corbatín como tal, hay mayor asimetría inferior. Ahí, no sé, en la escala de colores, pues no sé si, no sé, Bueno, eso les iba a decir. Que como más por claro ejemplo, de lo aquí, actual. en esta clínica, yo tengo que ver lo que no está. Entonces, tengo yo la manera de cómo está. Normalmente asumimos que una forma de 44, 46, 44, no es mucho. Así, por ejemplo, el amarillo está bien intenso, por ejemplo, pues en la nariz, ¿Será que 4 signos del verdecito? Yo esperaría a ver en la escala. Entonces, ustedes de una van a entrar, ustedes regresan a y van a mirar la escala. A ver, viendo que sí, la está muy baja, que está muy preparada. Es que no es peligro, bueno, por eso es colores para que vamos a ver la atención. Entonces, ya vimos que es una cosa que está muy curva, nos lleva a ver el objetivo, que parece un patrón de medio, o sea, que es una forma que se ve muy curva, pero no está centrada, porque hay unos de la curva no está centrada, es regular, pero dice que son desplazados y intertemporalmente, que es un movimiento siempre, casi siempre está girando un centro, y la magnesia, uno ve que de pronto la magnesia contadas. Pues realmente dice que puede ser hasta 520, uno tomaría el normal para hacer una sensibilidad refractiva y ya pues sin completar como los demás índices, como si es menor a 500, pues ya mirando cómo sumar los demás índices para decidir, pero digamos pues que es un grosor aceptable. Sobre pues, la forma, vemos que es negativa, menos de la esfericidad es menos 0,34, porque no, No, menos 0,36. 36. pero no cambia La Q viene negativa. Ajá. Aquí está la excentricidad. Aquí está la excentricidad. Ajá. Y ya los mapas de elevación, realmente no, en la elevación posterior, pues no se ve una elevación marcada, pero sí el doctor hace, dice como en los videitos que yo he visto, que es como que al alcanzar a hacer el signo de huevo frito, que muestra como más de color intensidad, más amarillita en el centro y un amarillo más pálido en la periferia, que puede ser como y ya pues ahí nos podemos ir a los índices, bueno, no miramos ahí como el centro, pero aquí está marcado en la X. Aquí está. Se ve muy cerca como la zona más, de la magnesia más delgada. Y ya entonces acá pues podemos ver los índices que tenemos un VPK negativo, KPI 33, creo que es sospechoso. Hasta 49, un nivel menos de ese que sí está positivo. Mayor a 1,4, un cabrón que está bastante alto y un PPK que está normal también. A la diferencia. Cuando es superior mayor que el inferior. Exacto. Cuando es mayor, depende. Inferior. Sí, porque es mayor. ¿Listo? Bueno. Pues que voy a agrandarla. Es que muestra, por ejemplo, la diferencia entre el mapa instantáneo versus el axial. Aquí se concentra más el examen en ese punto y lo podemos ver. De pronto uno podría ver desde mapa
distancial y parecer normal. Exacto. Cuando ya entran ustedes a ver distancial o esa cápsula de la forma, entonces decía Diana que ya Doctora, ay, Que qué ya la pena. presión es ¿Se más. puede hacer aquí para que la escuchen? Es que no la están escuchando. Sí. Es que saca acá. No me acuerdo. Bueno, aquí acabamos de decir que, como ya mencionamos, en el mapa instantáneo comparado con el axial, pues se van a notar más esas diferencias y vamos a evidenciar mejor la forma que tiene la cornea. Y que de esa forma ya nos orienta más, ¿ya? Sí, Que de después, esta forma que estamos viendo, ¿cuánto están viendo ahí? como 5 personas. Bueno, Sí. hola, ¿cómo están? Bueno, que de esta forma, por lo que decíamos que en este mapa es donde ustedes ya pueden de pronto identificar que realmente sí estamos hablando de una córnea patológica, que se ve que es un incurvamiento mal localizado inferotemporal que corresponde a un cono. ¿Y qué más ves ahí? Pues ahí ya vemos el índice que se le que pues, está negativo, que puede pasar, pero pues sí tenemos otros índices positivos y pues todos los mapas que hemos visto. Aquí pues también podemos complementar con el instantáneo de la curvatura posterior, que pues también ya nos muestra como una imagen que hay una elevación posterior con la colorimetría, ya que se vuelve más cálido, pues lo que nos hace ver pues, que si el paciente posiblemente tenga ahí en donde hemos visto la imagen, pues que todo se correlaciona, pues Sí. Y este es un paciente que iba para una cirugía de catarata. Entonces, ¿por qué es importante cuando ustedes van a utilizar lentes premium, o sea, lentes tóricos o lentes de visión extendida o lentes multifocales? Porque si ustedes van a poner un lente premium, tienen que haber visto una topografía. No se recomienda hacer ¿por qué? Porque ya ustedes saben que los lentes, por ejemplo, trifocales, ya te degradan la calidad de la imagen y una córnea que ya tiene un cono, pues ya tiene ya una imagen degradada de por sí, entonces ustedes no van a, a interponer nuevamente otra imagen más degradada, entonces lo ideal es en estos pacientes utilizar un lente monofocal tórico. ¿Sigue? Ese es el mismo. Sí, lo posible. ¿Tienes- Entonces, hay un tema que mencionado, que vamos a ver principalmente las relaciones cromáticas y las relaciones médicas, que en este caso, las relaciones cromáticas pues ya están fuera de lo normal, pero están viendo un inicio de que algo está pasando. Y vamos a mirar el RMS. Está 0,93. Quedamos en un momento, ¿no? Está. En micro, ¿no? El Es RMS. Entonces nosotros Pero sí, miramos pero en la ya es. topografía básicamente el RMS total, sí lo podemos ver, pero nosotros aquí lo que estamos viendo son las aberraciones de alto orden, que son esta, la coma. La coma, apréndanse que cuando lo ven así es una coma vertical y este cuando está al revés, entonces es la coma horizontal. Entonces, esas dos básicamente son las aberraciones más importantes que uno ve afectadas inicialmente en los conos. Las otras también se van a aumentar, pero como ya son más periféricas, pues igual no son tan importantes, pero cuando ya uno las ve altas, estas comas, estas aberraciones, el trifoid y el tetrafoid que están en la periferia del cernique, entonces estas, pues ya uno ve que es una córnea súper aberrada, pero las que inicialmente se van a afectar, pues son las comas y esas son las que ustedes tienen que siempre mirar. Y aquí vamos a ver las aberraciones de alto orden, que es el RMS de alto orden. Y este es el que uno siempre va a tratar de buscar y encontrar, que por encima de 0,50 es, pues, en diferentes estudios puede decir uno que por debajo de 0,50 está como normal. ¿Qué? Ah, Está precisamente representado. sí, en esta imagen ustedes ven que lo que predomina es la coma, ¿sí? Está, digamos esto acá, Ajá.
Sí, es la coma más alta. Vamos a poder. Exacto. Bueno, vamos al caso número 2. Este caso chévere. ¿Quién, quién dice que ve algo? Los virtuales también. ¿Quién ve algo? Los virtuales. Que hacen la mano. Miremos es. Vale, Ah, no. bueno, entonces Miremos es. está. Esto es. Bueno, entonces, pues lo que decía Angelita, que la paciente y pues yo también como una recuperación también los mapas de curvatura, pero también la entonces, por ejemplo, nosotros vemos que acá en el país se ve una corriente más poblada, una corriente que está más aplanada y está representado en el mapa de curvatura anterior, donde vemos que los colores fríos están más aplanados en el centro, en la periferia, entonces estamos relacionando una corona plana. Cuando yo me voy al mapa, voy a ver la punta también. Pero la línea es una encuesta positiva en 2.94, que también se correlaciona con el mapa, anterior que nos da una cosa en el solar, aplanada. Y ya me llama la atención acá cuando voy a ver el mapa paquimétrico que tiene unas zonas centrales más adelgazadas, que el grosor es más delgadito que en la arteria, entonces me lleva a pensar que pero estamos hablando de la semiótica que se le habrá necesitado a este paciente, dado que pues se ha estado dando en la parte posterior, pues claro, bien, las caretas posterior, que se ve más aplanada en el mapa de elevación anterior, que ya lo hemos hablado, Muy bien. los índices pues están normales. Y pues ya aquí los índices me pueden variar debido a que ya tuve una alteración en Ujú. ¿Alguien más? De acuerdo, ¿cierto? Sí, esta es una paciente que también viene para cirugía de catarata y tuvo una ablación hace, como, no sé, como 30 años, 27 años, una ablación de -14, más o menos, decía la señora. Sí. Ya está hablada, pero Te das cuenta ahí, de la razón la esférica. razón esférica. Antes, ¿cómo esperaríamos encontrar la razón esférica en población? Muy positiva. Más positiva. Más positiva porque normalmente es positiva, positiva, pero ustedes bajita. está más. 1.38 está altísimo. Muy positivo. ¿Ese es el otro? Sí, es de lo Ah, bueno, izquierdo. ese es el otro, Sí, que es más o menos casos es lo mismo. similares. Entonces, de pronto, cuando ustedes van a operar a un paciente que no sabe qué le hicieron, qué cirugía refractiva, entonces uno viene y mira el mapa tangencial o este mapa instantáneo de curvatura. Ahí es donde ustedes pueden identificar, porque aquí es muy evidente en el mapa axial, ¿no? Es muy evidente que está plano. Entonces, pero a veces uno, el paciente dice, me operan refractiva, pero uno le ve la córnea muy normal, 40 y pico, no sabe qué tipo de cirugía. Ustedes saben que para calcular el lente necesitamos si es hiperope o miope. Entonces, en este mapa, ustedes pueden venir a mirar y ahí, o sea, la mayoría de las veces lo identifica uno. Por ejemplo, aquí ya se ve pues el anillo que se incurvó en la periferia y el aplanamiento central, ustedes dicen ahí fue una ablación miópica. Entonces, para eso les sirve en cirugías refractivas aplicar cómo mirar estos mapas. Bueno, aquí trajimos un ejemplo de un caso de Pentacam, que de pronto no estamos tan familiarizados con estos reportes, pero esto nos va a dar distintas hojas donde vamos a tener los mapas que ya hemos mencionado, los índices, la progresión paquimétrica y también dependiendo del software que adquiera la clínica, vamos a tener otras más utilidades como la de anillos, la de la cámara anterior, bueno, eso es un montón.
Bueno, en general, entonces, en esta primera hoja tenemos los mapas refractivos. Entonces, vamos a tener a la izquierda los datos del paciente, vamos a tener los datos de la cara anterior, de la cara posterior, la paquimetría y también nos da otros datos como el volumen de la córnea y la profundidad de la cámara anterior. Entonces, aquí vamos a ver si el examen primero es adecuadamente tomado, que va a aparecer en blanco y con el OK. Cuando se altera aquí algún índice, cuando es sospechoso, se va a marcar aquí en color amarillo y cuando es patológico en rojo. Aquí vamos a ver también en azul los más planos y en rojo los más curvos. Entonces, vamos a ver que este es un examen pues bien tomado. La Q es de menos 0.37, ¿qué opinarían de esa Q? Menos 0.37. Sí, ajá. Que se relaciona pues con los colores de la curvatura o de este mapa sagital en este caso. Vemos aquí la queratometría más plana de 45.5, la más curva de 46.5, más o menos a un eje de 109, como lo evidenciamos aquí en las curvaturas sagital, que está con la regla. También vemos las características de la curvatura posterior, la paquimetría del centro de la pupila, del vértice o del ápex de la córnea, de la posición o del punto más delgado, que recordemos que entre el ápex y el punto más delgado, en este caso en el Pentacam, no debe ser una diferencia mayor de 10 micras. Y también tenemos los mapas de elevación, y esta pues es la forma de presentación del Pentacam. No sé si alguien quiere opinar algo de estos mapas. ¿Lo ven normal? No lo veo. Como un poquito irregular. Ujú. Irregular, ¿cómo así? Denle más, no, más, denle más. Moño estigmático asimétrico de predominio inferior. Si no estoy mal, no tiene pérdida de la ortogonalidad. Creo que van derechito los dos ejes. ¿De dónde a dónde? No, allí hay como un patín pequeñito. Pequeñito. Ahí hay como eso. Se dice está como pequeño. snowman. Ah, como un snow. Ajá. Pues no le veo muy fuerte la ortogonalidad y los mapas de elevación, bueno, de grosor lo veo pues, bien. Un poquito adelgazado justo donde se correlaciona esa parte más curva en el moño estigmático en el predominio inferior. Y en el mapa de elevación posterior, dice 21. 21. Bueno, sí está aumentado, ajá. Y tiene como ese patrón de islas sí. Aquí Ay, sí. también este punto que vamos a ver en la elevación posterior se mide en los 4 milímetros centrales, ¿no? O sea, no son valores como tan a la periferia. Entonces, algún diagnóstico todavía no seguimos. No, sigamos. Bueno, esta es otra hoja que nos da el Pentacam. Aquí, bueno, vamos a tener datos parecidos, pero aquí lo importante es que nos van a evidenciar ya los índices. Me parece chévere del Pentacam que muestra ya el valor en color, Sí. que lo ubicaría, digamos, más que el Galilei. Entonces, en este caso, este índice, que es el índice de descentración de altura, está en rojo, o sea, ningún índice hace el diagnóstico de queratocono, simplemente uno va relacionando los datos, va viendo la historia clínica del paciente y así puede dar el diagnóstico. No les puse en contexto, en este caso es una paciente más o menos de 53 años que tiene una miopía y un astigmatismo y está interesada en cirugía refractiva. 53. ¿Cómo? Este está en 0.028. No sé lo que es. Como así. Y acá se ve azul. Pero mira que vos ves la escala, mira la escala. Está en 42, está en 42. 4 el amarillo. Debe ser la escala de acá. Y acá 44 azul. Y mire, Es diferente la escala. Pasa la diferente anterior, la escala. pasa la anterior. Miren cómo cambian las escalas.
Por eso es que hay que mirar la escala en qué valor está. Pero ese- Por ejemplo, mira que está en verde en Es el mismo. 48. Si fuéramos nosotros aquí viendo un Galilei, eso estaría en 48, estaría pues ya rojo. ¿Sí? Estaría ya rojo. Entonces, por eso les decía que siempre hay que mirar qué escala está. El Galilei también permite evaluar, digamos, en una hoja, si quiero a tal escala colorimétrica y a otra también. Sí, uno puede cambiar cada mapa lo puedes cambiar. Bueno, nos da también un reporte del Holaday, que básicamente lo que leía es que este reporte en el Pentacam nos permite evaluar mejor el cálculo de un lente intraocular. Entonces aquí lo que ve es el poder total corneal dentro de los 4.5 milímetros y así vamos a poder utilizar cualquiera de las fórmulas biométricas para poder calcular un lente. Y en este caso aquí sale el mapa de curvatura tangencial que no lo tenemos al principio, donde vemos mayor atenuación de esa zona de curvamiento que ya habíamos dicho. Bueno, este es el perfil paquimétrico que nos explicaba Carlos. Este más o menos lo que quiere decir son parecidos como las curvaturas de crecimiento normal de los niños. Entonces, encima se pasa a 2 desviaciones estándar o por debajo de 2 desviaciones estándar. Y también aquí vemos, como ya lo explicó también Carlos, a diferentes diámetros cómo va progresando esa paquimetría. Aquí tenemos el índice que es el AB, el que ya habíamos mencionado, el media, que está en rojo, 1.3. ¿Normal era de cuánto? Este es otra hoja del Pentacam, que es el de Belín Ambrosio. Lo que hace es que toma la esfera de mejor ajuste, entonces vamos a tener la elevación frontal y la elevación posterior. Y lo que hace es que excluye la zona más ectásica. Digamos, si tenemos como una córnea que tiene un abombamiento, normalmente si le ponemos la esfera de mejor ajuste, va a tener una zona que va a pasar por debajo y probablemente pase desapercibida de esa ectasia. Entonces, lo que hace es tomar los 4 diámetros de la zona óptica alrededor del punto más delgado y hace una esfera de ajuste que es mejorada. Y aquí pone cómo serían los mapas de elevación frontal y el mapa de elevación posterior. Y en la de abajo hace como una diferencia matemática que nos va a mostrar si esa diferencia es dentro de lo normal o fuera de lo normal, también a través de los colores. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda respecto a ello? Y esto lo asocian con la paquimetría. Sí, lo que Ese Belín Ambrosio tiene varias más cosas. colección saca varias cosas. El índice. Y las de la maquinetría. Y acá abajo vemos este cuadro que es un cuadro de toma de decisiones. Básicamente esto se hizo con inteligencia artificial. Entonces tenemos aquí el valor de F que se refiere a la elevación frontal mejorada, el de B que se refiere a la elevación posterior mejorada, el de P que se refiere a la paquimetría, el de T al punto, el de T a la paquimetría, el de A al punto más delgado. Y este sería el índice de Berlín Ambrosio. Aquí está representado como D, que es hasta 1.9. Esa. Y aquí está, ajá, eso. Y este está en amarillo porque es sospechoso en 2.9. Entonces, este es como... Una es el perfil espacial de grosor corneal. Y la otra está en porcentaje. Y la otra es en porcentaje. Ajá. Del incremento del grosor. Ajá, lo que va a aumentar. Normalmente la córnea tiene un cambio en el espesor de centro a periferia y como claro, aquí está más delgadito, me imagino, con respecto a la... Entonces, por ejemplo, aquí vamos Es que viendo el eje los X está- diámetros. Ajá. Es que mira, Mira, en el aquí eje X están los milímetros del centro hasta la diámetro, ajá. periferia. Entonces, como vas viendo, a medida que Vamos que aumentando vamos el diámetro. aumentando, nos vamos alejando de ese centro, vemos que el grosor va cayendo, o sea, va aumentando de acuerdo en el eje Y en porcentaje ajá. y en micras a nivel del mapa de arriba.
Está como al revés. O sea, vemos que aquí Ajá, está al revés los dos cosas. micras, Ajá. exacto. Y abajo está en porcentaje. Entonces, entre más periféricos estamos, mayor es el porcentaje de grosor. Pero Más no debe haber como una diferencia, un salto tan grande de grosor entre el centro y la periferia porque ya nos hace sospechar algún tipo de ectasia. También nos da el polinomio de Cernic, igual que el Galilei. Entonces vamos a tener las aberraciones, las más importantes aquí, las de tercer y cuarto orden, como ya lo mencionamos. Y tenemos aquí esta parte que son los anillos corneales. Este mapa, lo que entendí a leer es que este cuadrito nos va a partir diferentes diámetros corneales. Entonces, en 3, en 5, en 6, en 7 milímetros. Y en cada uno de ellos va a medir la mínima paquimetría de ese anillo corneal. Y generalmente lo usan para ver como el porcentaje del espesor corneal para ver si hay alguna utilidad de la aplicación, pues, o el posicionamiento de anillos intrastromales. Este es otro mapa que nos da el Pentacam, de acuerdo, eso varía de acuerdo al software que tenga la clínica, no es igual en todos. Lo básico es lo inicial, pero puede variar. Entonces aquí nos muestra cómo es un tomógrafo, la profundidad de la cámara anterior, el ángulo, y vemos aquí el mismo índice que les había hablado anteriormente, que es el D, que es hecho con inteligencia artificial, el que pues en sus siglas va D, que lo conocemos más. Este es el ojo izquierdo de la misma paciente. ¿Qué pueden decir de eso? Ah, bueno, lo ideal es que siempre pidan topografías bilaterales, ¿sí? A no ser que uno ya sepa qué tiene y entonces solamente va a haber un ojo. Pero siempre, siempre hay que pedir topografías bilaterales, porque pues puede que yo vaya a operar un paciente y ese ojo sea el normal y el otro sea un cono. Le puse un multifocal en un ojo y el otro tiene un cono. Ustedes saben que el cono los queratoconos pueden ser asimétricos, o sea, asimétricos. Entonces, siempre tomar dos. Y aquí se ve como más evidente, ¿no? Sí. Aquí es más evidente. Mira, Y esa elevación mira, posterior. 48, 52, 56. O sea, muy, muy grande la escala. Vemos aquí ¿Dónde tiene la cama? Sí, en este saca. ¿Esa es la cama? No. No, esa es la cromatografía promedio. Camas. Es que esto cambia tanto. Está por ahí. Aquí vemos no, el eje más curvo, que es el 50.4, y ya vemos que van apareciendo más valores en rojo. El polinomio de Cernic. Vemos que aquí en esta progresión paquimétrica ya cae por debajo de las dos desviaciones estándar y se aumenta pues mucho más el índice. Aquí está el mapa de curvatura tangencial y vemos que como cambia esa escala de colores se hace más notoria esta zona aquí de encurvamiento. Está en 47, ¿verdad? Sí. Y aquí pues ya vemos los índices todos en positivo en rojo. Ya nos hacen como el diagnóstico pues de que estamos frente a un queratocono. Tenemos otros índices aquí. El de Belín Ambrosio, que aquí lo vemos más clara la diferencia matemática, ajá, que cuando comparamos con una esfera ajustada, vemos que aquí resalta más esa elevación posterior. Bueno, hay más, pero las demás, Creo que ya, ¿cierto? ¿alguna pregunta?
No, pues pasa rápido a ver si alguien ve algo raro. Sí, rápido. ¿Algo raro? ¿Cómo no? Pasa. Porque eso, pues, ustedes tienen que mirar y mirar y mirar y mirar para aprender y a familiarizarse con las topografías y siempre hacer como el mismo screening, pues, ver los valores, ver las escalas y pasar por todos bien, comparando con sus valores de normalidad. ¿Es normal? ¿Hay que ver algo raro? ¿La coma qué? Horizontal. Como horizontal está aumentada y tal. Menos Puede ser. 0.56. O sea, puede que uno no tenga nada, sino las comas. O sea, que uno ya dice, bueno, este paciente, ¿para dónde va? Si es un paciente joven que le quiere operar, pues entonces de pronto me dice, "¿Será que espero un año a ver cómo le va al paciente? O le busco otra cosa, ¿sí? De pronto, puede ser, ¿a cuánto le quitó los lentes de contacto antes de la topo? Puede ser que, ay, no, es que no me los puede quitar en 8 días. Entonces me dice, ah, bueno, aunque listo, Y también uno permite, el debería, Galileo, eso permite tomar como exámenes comparativos, ¿no? exacto. También teníamos mapas de comparación, ¿no? Alguien ahí, Algo. sí. Se ve más claro. En la coma horizontal, normalmente nosotros aquí la consideramos como ya sospechosa por encima de 0,38, 0,39. Y ahí O sea, eso también puede hacer llamar un poquito la atención, pero puede que sea un ojo normal, podría ser. ¿Eh? Ustedes siempre saben que hay valores que pueden estar normales y no pasa nada. ¿Listo? listo. Dale. ¿Alguien ve algo raro ahí? Un ojo seco también, obviamente que en la cara posterior uno no esperaría ver una normalidad así, si es un ojo seco, pero un ojo seco, por eso es súper importante que cuando vayan a mandar un examen, ya se evaluar bien la superficie, porque pueden generarles, por ejemplo, ese mapa axial, uno vería raro. Pues, bueno, puede que en ese no sea de ojo seco, pues, pero uno dice no es como ningún patrón así como conocido. Entonces, a veces uno podría volver a mandar al paciente a que se tome el examen, puede ser que no colaboró en el examen, pero si a veces no le dan un patrón como muy confiable, es mejor revisarle la superficie y volver a tomar el examen. O que haya tenido, por ejemplo, un lente de contacto también. Pero esa cara posterior sí está como rara, pero miren el valor que tiene en amarillo, es 0. Y normalmente, si uno ve que uno dice que la cara posterior para nosotros es normal como en 10, entonces ya me está dando un valor anormal, pero solo por escala. ¿Sí? Exacto. Entonces yo digo 0,87 está normal, pero ahí me está llamando la atención, pero es porque los valores de la escala los cambian. Entonces siempre estar pendiente y decirle al de la que le está tomando la topografía, por favor, póngame la escala tal, para uno poder ver y hacer seguimiento del paciente. Sí, porque si no, no van a ser comparables los exámenes que se toman. ¿Listo? Sí. Bueno, creo que estuvo todo muy bien. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Ya te escribí. ¿Ah, sí? No. Ay, sí. bien. No se escucha ya. Era yo al principio. Ah, ya. Bueno, que estén muy bien. Chao. Lo siento, Alex. Ay, doctora, muchas gracias. Juli, Carlitos, muchas gracias.